Ha sido la noticia de esta jornada, entre tantas, pero ha marcado ahí la discusión política respecto a que Guido Girardi dejó su cargo a disposición y aseguró que no va a presentar acciones por la toma en el ex Congreso la semana pasada. Solo van a poner los antecedentes a disposición del Ministerio Público. Y el vocero de los ecologistas criticó al presidente del Senado por el cambio de actitud tras la ocupación del recinto y además señaló que la clase política intenta dividir a este movimiento social. Y es momento de conocer los detalles y es por eso que vamos a conversar con Luis Mariano Rendón, vocero de Democracia para Chile, a quien agradecemos su presencia. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, ¿le sorprende o no todo esto? Porque al final, personalmente se me pregunta a mí, yo no entiendo ya mucho qué es lo que está pasando y después le explico el porqué. La situación está como muy volátil, digamos, porque la verdad es que en la mañana teníamos otros antecedentes. Las declaraciones hablaban de presentar acciones judiciales, hablaban de sumarios administrativos contra los funcionarios, y lo que supimos también es que se negaba a recibirnos conforme se habían comprometido para acoger nuestra propuesta de reforma constitucional respecto del tema plebiscitario, que es lo central de nuestra demanda en estos momentos. Pero ahora vemos otra posición, bueno, y esperamos que esta sea la que se mantenga, porque lo que leemos por lo menos es que no está dispuesto a presentar acciones judiciales. La verdad es que nos gustaría ver si esto es lo que se consolida para poder tener una opinión, porque a su juicio, ¿qué hay detrás de todo esto? Bueno, yo creo que Girardi está tratando de salir bien con esto, sabe que una mala posición puede sepultar cualquier aspiración que él tenga, entonces es un momento delicado donde yo creo que está, por cierto, es evidente que está recibiendo muchas presiones y está tratando de ubicar la posición que más le convenga respecto a todo esto. Esperamos que sea la posición que sea más favorable al país en definitiva, y la posición más favorable al país es que ojalá cumpla el compromiso que tomó el 20 de octubre de, junto con todos los demás parlamentarios, impulsar el cambio constitucional para establecer el plebiscito vinculante. Ahora, cuando yo le decía en un principio que yo no entendía mucho lo que estaba pasando, era en términos de que la semana pasada, cuando ustedes se tomaron el Congreso, iban con una consigna de fondo, que lo acaba de decir, lo del plebiscito. Sí. Pero yo no veo a ningún actor, a ninguno, hablando del tema de fondo estos días. Entonces, ¿qué es lo que está pasando entonces? Porque todos se plantean hablar temas de fondo, y sin embargo, y han pasado ya ¿cuántos días? Casi 4, y los temas de fondo acá no se ven. Bueno. Entonces, ¿dónde está el escuchar a la ciudadanía que tanto se habla y tanto se anda señalando en los medios de comunicación? Bueno, es que nuevamente es una reyerta palaciega, lo que hemos estado acostumbrados durante estos más de 20 años, donde hay, claro, enfrentamientos que parecen muy duros, digamos, entre la clase política, pero que finalmente no se refieren a nada de fondo. Acá en realidad lo importante no es si el senador Girardi continúa a la cabeza del Senado o no, no es tampoco la suerte de Sebastián Piñera como presidente. Acá lo importante son los problemas de Chile, los problemas de la educación, los problemas del medio ambiente, eso es lo realmente relevante. Pero ¿cuál es la culpa, por ejemplo, que se van a hacer ustedes las organizaciones que están poniendo estos temas sobre la mesa, pero que sin embargo las consecuencias que estamos viendo son prácticamente que la clase política ya no se logra entender en muchas temáticas, cuando al final la clase política es la que ustedes necesitan para poder sacar las leyes en el Congreso? Bueno, es que la clase política nunca, durante todos estos años, ha querido escuchar realmente las voces que llegaban de la ciudadanía. Es que no ha querido escuchar ese problema. A nosotros no nos cabe, honestamente, ningún mea culpa. La crisis institucional que está viviendo hoy día el país no la hemos provocado nosotros. Esta es una crisis institucional de responsabilidad exclusiva de la clase política. Pero por eso se lo pregunto, ¿la clase política no ha querido escuchar o nadie se quiere escuchar acá? La clase política no ha querido escuchar a los movimientos sociales que han salido a las calles por centenares de miles, luchando contra la destrucción de nuestra naturaleza, luchando por una educación gratuita y de calidad. No solamente que ha salido a la calle, que la semana pasada se expresó en un plebiscito ciudadano donde más de 1 millón de personas votaron
precisamente por educación gratuita y de calidad, y entre otros puntos, diciendo que querían un plebiscito vinculante para decidir los grandes temas de Chile. Si la gente se ha expresado de todas formas, pero ustedes pero ustedes aceptarían que el sistema capitalista acoja los planteamientos de usted y vivir con el sistema capitalista, o aquí estamos hablando de un tema, porque así se plantea también de algunos sectores, es como que se quiere derrumbar, hablan del libre mercado. No, entonces se trata de capitalismo o no capitalismo, esto se trata fundamentalmente de democracia o no democracia. Lo que hemos tenido en Chile durante más de 20 años ha sido un sistema que no cumple con el principio básico de la democracia. ¿Cuál es el principio básico de la democracia? Que la mayoría decida. Y este sistema, la Constitución Pinochet-Lagos, que es la que tenemos hoy día, es una Constitución cuya esencia es precisamente que la mayoría no decida. ¿Y cómo lo logra? A través de un sistema electoral. Y luego, como si eso no fuera suficiente para deformar la voluntad ciudadana, luego tiene una serie de cerrojos constitucionales que impiden que las cuestiones de fondo realmente las apruebe la mayoría. Respecto a ese tema, han pasado 20 años, ustedes dicen que los políticos no los escuchan. Puede ser también, y se lo pregunto sinceramente, que a lo mejor ustedes no han sabido ser escuchados por los políticos, y que a lo mejor las técnicas o las formas de ustedes de llegar a la política tampoco son a lo mejor válidas, ya que hay que reformular todo para poder llegar a un entendimiento. Porque recordemos que esa Constitución Pinochet-Lagos que usted señala, muchos de ellos están todavía acá en el Congreso y necesitan de ellos para sacar las leyes a flote, para que sean aprobadas. Entonces, ¿qué falla? Nosotros lo que queremos cambiar es esta institucionalidad. Queremos avanzar hacia tener una constitución efectivamente democrática, una constitución donde la mayoría decida. Y para eso la demanda que estamos levantando es el plebiscito, como la forma de resolver la crisis institucional que vive nuestro país. No, y eso se lo entiendo desde el punto de vista de los planteamientos. Sí. Lo que a lo mejor el mea culpa que le pregunto es, ya, si ellos no los han querido escuchar o no lo han escuchado durante 20 años, a lo mejor el proceso que ustedes han utilizado para que ellos lo escuchen, a lo mejor también tiene algunos errores, ¿o no? Yo creo que a la ciudadanía se ha venido expresando de todas las formas posibles. Hoy día nos expresamos con más fuerza, hasta que terminen escuchando. Mira, nosotros hemos aprendido de la historia de este país. ¿Es que se ha aprendido realmente? Nosotros por lo menos creemos haber aprendido. Porque una de las cosas que creemos haber aprendido es que Chile en una época, por ejemplo en 1973, vivió una crisis profunda y la clase política de esa época no estuvo a la altura. Porque si en esa época se hubiera podido implementar un plebiscito, habría sido quizás la forma de salvar la democracia chilena. Entonces, nosotros vamos a hoy día decirlo con toda la energía necesaria para que nadie el día de mañana pueda decir que no se planteó la forma de resolver esto. La forma de resolverlo es el plebiscito, que la mayoría decida, y lo vamos a decir con toda la fuerza de la ciudadanía. Nadie va a poder decir que no lo dijimos. Lo que pasa es que muchos hablan de ingobernabilidad, que podemos llegar a eso. O sea, estamos y ya se sabe cuáles son las consecuencias, y ya sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de eso. Por eso se lo pregunto, si es que todos los actores han aprendido respecto a esto, porque al parecer, desde afuera parece que no. Nosotros creemos haber aprendido, y como la crisis institucional se sigue agravando, nosotros decimos esto, hay que resolverlo. No podemos permitir que la crisis se siga ahondando, que sigamos teniendo costos sociales, que sigamos perdiendo semestres o años escolares, que sigamos teniendo violencia, que sigamos teniendo muertos. Ya ha habido un muerto en estas protestas. ¿Qué más estamos esperando? Hay que resolver. La clase política se está mostrando incapaz de resolver. ¿Quién tiene que resolver? La ciudadanía. Para eso, la clase política tiene que devolver parte de esta ciudadanía, de esta soberanía que ha secuestrado durante tanto tiempo, y permitir que seamos los ciudadanos los que definamos estos grandes temas. Eso es así de sencillo lo que necesita este país, una forma de resolver esta crisis y no permitir que se vaya ahondando. Se nos fue el tiempo, podríamos haber seguido conversando, pero la verdad es que tenemos que poner término, así que muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros de esta forma terminamos esta media hora de noticias, pero no se separen, nosotros siga junto a la compañía de CNN Chile.